Nos acompaña a continuación el profesor Xavier Ferrás, presidente honorífico del INDI, que ha participado en todas, en todas las ediciones, en las 10. Muy buen día, Xavier. En todas las ediciones, en las 10, compartiendo con la audiencia su particular e interesantísimo resumen sobre lo que ha acontecido en el mundo de la ciencia y la tecnología, la geopolítica, el conocimiento, 12 meses que destilas y concentras en 25 minutos. Esto es alquimia comunicativa. Adelante, profesor. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? A ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Estoy muy honrado y muy contento de estar aquí, muy orgulloso de ver cómo los galos, que éramos hace 10 años, pues una pequeña aldea gala, Vila de Cans, India, si queréis, en el año 4 antes de la pandemia, en el mundo de la globalización, cuando el Imperio Romano, pues, en cierto modo, propagaba su ideología, que decía que aquí pues, simplemente íbamos a investigar y a vivir de los servicios, pues una pequeña aldea gala decidió que no, que teníamos que reivindicar la industria y la innovación como fuentes de prosperidad y de valor, ¿no? 10 años después, ¿qué parece? Pues que los galos hemos conquistado Roma, nos hemos hasta quizá pasado de la raya, ¿no? Ahora los industrialistas salen de debajo de las piedras, ¿no? Estoy súper contento, pero hace 10 años esto no era evidente, ¿no? Hace 10 años pues había discusiones como la que veis abajo en un artículo de Financial Times, ¿no? Y alguien decía, tanto da fabricar chips de patatas fritas como chips de semiconductores. Lo importante es hacerlos baratos y que aquí tengamos la ciencia. No era suficiente, todos lo sabemos, y bueno, pues eso, básicamente hemos conseguido crear una comunidad que ha demostrado pues, que esto no era así, ¿no? El mundo, para bien o para mal, nos ha dado la razón. Yo he tenido la suerte, el privilegio, ¿no? de estar aquí durante 10 años haciendo pues, este report, ¿no? Si queréis, este resumen, ¿no? de lo que ha pasado durante los últimos 12 meses, como ha dicho la presentadora, pero he recuperado presentaciones de los últimos 10 años, ¿no? Y recuerdo, pues en 2017, Joan Sansaloni lo recordará, la hamburguesa, dijimos tecnologías exponenciales, vendrían tecnologías exponenciales que no solo eran digitales, sino que la digitalización avanzaría hacia otros sectores, por ejemplo, el de la alimentación, ¿no? Decimos, habrá carne artificial. La hamburguesa está llegando al mercado, va un poco más lenta de lo que pensábamos, ¿no? Pero esa hamburguesa artificial, pues poco a poco, en algunos países, ¿no? Como Singapur, como Israel, incluso Estados Unidos, ya empieza a haber pues, carne hecha en laboratorio a coste marginal cero, lo cual es netamente bueno para la humanidad. Es carne idéntica a la de una vaca normal, pero sin el animal, hecha en bioreactores a coste marginal cero. Bueno, 2017 hablábamos de tecnologías exponenciales. 2019 presentamos una foto. Nadie hablaba de China entonces. En ese momento todavía China era casi el tercer mundo, ¿no? Pero recuperé la presentación, presentamos una foto del tsunami chino. Y dijimos, cuidado porque China se está preparando. No quiere ser solo la gran fábrica barata del mundo, quiere ser la gran potencia industrial y tecnológica del mundo, ¿no? Después de la pandemia anunciamos que el mundo se había partido en dos, que realmente había llegado una segunda guerra fría, que el mundo se fragmentaba y que la globalización, ese periodo histórico de estabilidad entre el año 89, que cae el muro de Berlín, y la pandemia, ha desaparecido. Estamos en otro paradigma. Y en 2024 empezamos a hablar pues, de la potencia del cambio tecnológico y de la revolución que vendría con la IA, ¿no? La fuerza subyacente que nos ha movido, si queréis, durante estos 10 años es la famosa ley de Moore. En cada edición, lo recordamos, cada 2 años se dobla la capacidad de cálculo de los ordenadores. Esto es una ley exponencial. Es la única tecnología humana que desde el primer chip hasta el último pues ha habido 1 trillón de veces de incremento de prestaciones. Y esto no es una ley natural, esto es una profecía autocumplida. Esto es así porque realmente ahí hay montañas, océanos de dinero para controlar la tecnología de semiconductores. Porque quien tenga el mejor chip no solo tendrá, evidentemente, el mejor producto en el mercado, tendrá también la mejor ciberseguridad, la mejor inteligencia militar, la mejor defensa. Por tanto, ahí hay un componente geopolítico que hace 10 años no existía, pero ahora que vemos clarísimamente que está ahí, ¿no? La ley de Moore nos permite tener cosas tan raras como supercomputadores. También hemos hablado de ellos. El Capitán es el computador más rápido del planeta en este momento, funciona a 1,7 exaflops, que es 1,7 trillones de operaciones matemáticas por segundo. No podemos ni entender qué demonios es eso, ni para qué caray debe servir, ¿no? Nos podemos imaginar que eso está en California, que esto es una máquina rarísima. Sabéis que aquí en Barcelona tenemos el BSC, creo que es el 11º del mundo, una joya de la corona de la computación. Pero, en general, a la gente le queda muy lejos todo esto, porque ninguno de vosotros probablemente ha trabajado jamás con un supercomputador. Pero no es verdad.
Esto es un supercomputador. Llega a casa, llega a nuestras empresas. Utilizamos supercomputadores en la forma de ChatGPT o de Gemini o de Grok. Estamos accediendo a supercomputadores, aunque no lo sepamos ni nos demos cuenta. Pero ChatGPT, la IA que llega a nuestra casa, es un supercomputador. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, pues que se han dado una serie de condiciones, sobre todo después de la pandemia, que han popularizado la inteligencia artificial, que es el gran vector de cambio tecnológico del momento, ¿no? La triple convergencia. Primero, océanos masivos de datos para entrenar sistemas. Esto no pasaba hace 10 años, había muchos menos, pero hoy simplemente a través de Internet pues, se puede acceder a toda la investigación científica del mundo a través de Google Scholar. Tenemos datos de redes sociales, datos de movilidad, datos de médicos, industriales. Empezamos a saber lo que es una red neuronal. La tecnología de IA moderna se sustenta en eso tan raro que veis ahí, que son sistemas que intentan imitar el cerebro humano, y esos sistemas se pueden poner en ordenadores monstruosos que llegan a casa. Entonces, esto es lo que ha facilitado las condiciones habilitadoras de la inteligencia artificial moderna. ¿Qué ha pasado durante los últimos años? Bueno, pues básicamente la IA nace en los años 50, pero durante mucho tiempo estamos en el AI Winter. No pasa nada, porque las prestaciones de esa tecnología, esas redes neuronales todavía tienen poca potencia. Lo que pasa es que cada 2 años se dobla la capacidad de cálculo de los ordenadores, con lo cual, de forma subyacente, escondida, esas redes cada vez son más potentes. En los años 50, la IA nace como un divertimento matemático. En un campo de verano, un conjunto de matemáticos y de científicos de computación intentan modelar un cerebro humano con ecuaciones matemáticas. Bueno, es un divertimento, es pura teoría. AI Winter. La cosa se hace famosa porque el término inteligencia artificial es atractivo, y la prensa empieza a decir están intentando modelar un cerebro humano, tal, ¿no? Yo en los 80 era un joven ingeniero que estaba estudiando en la Politécnica y ya estudiábamos redes neuronales de 100 nodos, que es lo que aguantaba un ordenador de la época. Eso es el cerebro de un gusano. No sirve para nada, obviamente. Pero van pasando cosas cada vez más rápido. En 1997, un ordenador de IBM gana al campeón del mundo de ajedrez. Eso no es inteligencia artificial, es fuerza bruta computacional, es poder computacional que ya supera, digamos, a la capacidad de planificación humana. En 2016, y lo explicamos justamente al inicio del INDI, una máquina de Google, de una startup llamada DeepMind, gana al campeón del mundo de Go. Esto es mucho más sofisticado. O sea, esa máquina ya mostraba evidencias de creatividad, muy preliminares, pero había creatividad, había intuición. El Go no se juega por planificación, se juega por intuición. Y por tanto se pensaba que jamás una máquina ganaría a un humano. 2016. 2017, Google inventa algo que es la gran revolución de software de nuestra época, que es el transformador, el transformer, que es la manera como las redes neuronales empiezan a entender y a generar lo que sea el lenguaje humano, el lenguaje natural. Y llega ChatGPT, que es cuando la red ya llega al nivel de un cerebro humano. ChatGPT es una red neuronal inmensa con 175.000 millones de nodos. Eso es el número de neuronas que tiene un cerebro humano. Y sorprendente y fascinantemente, en ese momento se produce el Big Bang. Y la IA se populariza. ChatGPT es la primera gran aplicación de consumo masivo de inteligencia artificial y se genera un gran espacio de mercado. Esto lo llamamos un Blue Ocean, completamente virgen. Ahí está pues, por descubrir pues, todo tipo de aplicaciones que van a aparecer seguramente en los próximos años. Entra un montón de competidores, Copilot, Microsoft, Gemini, Google, Grok, Tesla, China, DeepSeek, etcétera, etcétera. Y ahí, pues evidentemente, vamos a tener probablemente algo similar a lo que pasó con Internet hace unos años. Grandísimas oportunidades. Nosotros, en una escuela de negocios, una escuela de economía, pues ya no es suficiente con que un directivo sepa finanzas, sepa marketing, sepa estrategia, tiene que saber los límites de la inteligencia artificial, en positivo y en negativo, porque ahí van a estar seguramente las grandes oportunidades económicas de los próximos años. Y se abre también una gran incertidumbre. ¿Qué es esto y cómo funciona? Son sistemas tan complejos que ni siquiera los ingenieros los entienden. Y esto no es una vulgaridad. O sea, nadie puede abrir una red de 175.000 millones de nodos y saber qué demonios pasa ahí dentro. Lo que está ocurriendo es que hay una carrera por la superinteligencia. Hay una carrera donde ahí veis habilidades cognitivas que cada vez más rápidamente llegan al nivel humano. La última de la derecha de todo es la capacidad de responder preguntas de nivel doctorado en cualquier ciencia. Fijaros que casi verticalmente esto llega al nivel humano. Tenemos una cierta evidencia
de que estas máquinas pues ya empiezan a comportarse, empiezan a tener una racionalidad, entre comillas, sea lo que sea esa racionalidad, cada vez más parecida a lo que sería un cerebro humano. En la derecha, un artículo de Nature muy reciente que se pregunta, ¿tiene la inteligencia artificial ya inteligencia humana? Dice, la evidencia está clara. Se pasan test psicológicos, test de lógica, test de aritmética, en todos ellos se está superando el nivel humano. No entraré en esto porque da para mucho, ¿no? Pero si quieres entender y si quieres tratar a la inteligencia artificial, trátala como un humano. Tu ChatGPT debe entenderte, debes entenderle. Es como si tuvieras un becario, imaginaos a nivel económico, un becario que te han puesto a coste marginal cero, pero ese becario sabe hacer bien algunas cosas y otras no. O un becario no le dirías, multiplícame 1512 por 3200, eso lo hace una calculadora. Pero ese becario te puede preparar información, te puedes hacer síntesis, proponer hipótesis, darte ideas, etcétera, etcétera. Y esto va a ser realmente una revolución en términos cognitivos y económicos. Arriba a la izquierda, un artículo de Microsoft que dice Sparks, hay destellos de inteligencia artificial general, destellos de inteligencia humana. Y abajo a la izquierda, un blog que se hizo popular, un post que se hizo popular en LinkedIn y en Twitter hace unos meses, que llegó rápidamente a los 80 millones de visitas, de un programador que decía algo sorprendente está pasando. Y ese programador decía que le decía, en este caso a Claude de Anthropic, otro modelo, decía, prográmame esto, y algo que para un humano sería una jornada, 8 horas, el sistema te lo hacía en unos minutos perfectamente bien. Y el sistema era capaz de autoprogramar sus propios sistemas en un bucle de alimentación positiva. Bien, la carrera está disparada, está excesivamente disparada. Y ahí veis las necesidades computacionales que actualmente tiene la inteligencia artificial. Veis que hay un punto de inflexión desde 2010 y veis que arriba de todo, para entrenar un modelo, para que un modelo de estos aprenda realmente, llegue a ese nivel de inteligencia, pues se requiere 10 elevado a 26 operaciones matemáticas. Estos son 100 millones de trillones de operaciones para entrenar el modelo. Algo que evidentemente solo se puede hacer si tienes muchísimos chips, porque los chips dan para lo que dan. La ley de Moore está llegando al límite y lo que está haciendo es poner muchos chips para computar en paralelo para estos modelos. Eso hace que una empresa como NVIDIA tenga la valoración que tiene. Ahora la veremos. Y se está llegando a un nivel que probablemente, bueno, que está claramente llegando al límite. Fijaros, Microsoft está programando un gran centro de datos, un gran supercomputador para el año 2030 de 3,3 gigavatios. Eso es más que el consumo eléctrico de la ciudad de Los Ángeles. Eso requiere 3 centrales nucleares para alimentarlo. A más corto plazo, Meta está programando, está planificando un gran centro de datos que vendría a ser como la mitad de la isla de Manhattan, con un consumo también pues, de una central nuclear. Se está desbordando la cosa. Yo creo que vamos a llegar, no sé si hay un hype, creo que vamos a ver un frenazo progresivo o rápido de esta carrera tecnológica, porque se han acabado los datos, estos sistemas se han tragado ya todos los datos, al menos los que hay a nivel, digamos, público. Elon Musk dijo hace poco, nos hemos comido todos los datos del mundo. Probablemente lo que vengan son datos corporativos, esos todavía no están explotados, y esos modelos empezarán a trabajar con corporaciones entrenados con los datos de las corporaciones. Pero los modelos masivos probablemente estén llegando a un límite. Ahí tenéis el despliegue de centros de datos en Estados Unidos. Cada bolita mediana, no la grande ni la pequeña, cada bolita mediana requiere una central nuclear de alimentación, o el equivalente. Estados Unidos requerirá 100 centrales nucleares para alimentar todo esto, si es que lo consiguen. Y sabéis que las Big Tech están diciendo no hacen falta centrales nucleares, pondremos nuestros sistemas propios de pilas nucleares, están investigando en ello, adosadas a los supercomputadores. Veremos qué pasa. Va a llegar a los mercados de trabajo, obviamente, y yo creo que va a llegar en 3, la IA, va a llegar básicamente con 3 efectos. Un primer efecto va a ser más neutro para la gente consolidada. Yo creo que a una persona consolidada, a un analista bancario, a un consultor, a un profesor, nos va a aumentar, nos va a multiplicar. Y os puedo asegurar que si antes estaba 3 meses para escribir un paper científico, ahora en 3 días lo hago. Porque me ayuda a escribirlo, porque me ayuda a traducirlo, porque me ayuda a buscar información, pero ese paper tiene mi firma. Entonces, el editor sabrá que lo he hecho yo y como yo tengo una trayectoria, a mí me va a ayudar, me va a aumentar. Otra cosa diferente es para una persona joven, que tenga que abrirse camino. ¿Cómo discriminamos el talento joven? En una consultora, por ejemplo, pues por productividad, por calidad, pero hoy el malo será tan bueno como el bueno. Es decir, el incremento de valor que le va a dar al malo será mucho mayor que al bueno. Entonces van a quedar indiscriminados.
La gente joven va a sufrir un poco más. Las trayectorias meritocráticas van a cambiar porque no tenemos tantos elementos de discriminación. Seguramente, además, en cuanto a creación de empleo, los empleos de gente joven, de programación, de análisis, son los que van a ser sustituidos seguramente con más facilidad por la IA, ¿no? Y hay otro nivel, que es el tercero, que es el nivel de los territorios. Hay territorios generadores de tecnología y de IA, concretamente, y territorios consumidores. Es imprescindible que seamos generadores. Los generadores crearán tecnología y crearán empleo. Los consumidores absorberán la tecnología y destruirán empleo. Por tanto, aunque aumentemos la productividad con menos empleos, seguramente seremos más pobres. Es fundamental que seamos territorios generadores. Y Europa, desgraciadamente, no lo es. Sabéis que tenemos mucho conocimiento, pero sigue imperando la paradoja europea. Sabemos mucho, pero sabemos hacer pocas cosas. Necesitamos más industria, nuevamente más indie. Y todo esto llega en un momento en el cual se constata el fin de la globalización. Ese periodo histórico que nace con la caída del muro de Berlín, año 89, que era un periodo en el cual los analistas de la época, una generación entera de politólogos, sociólogos, economistas, fallaron, porque todos creían que esto iba a ser para siempre. El fin de la historia de Fukuyama, sociólogo importantísimo, ¿no? Que dice, bueno, se han acabado las ideologías. Solo hay una, que es la nuestra, el mundo occidental, democracia liberal, capitalismo de mercado. Es evidente que no hay alternativa, por tanto, se ha acabado la historia. El mundo es plano. Año 2005, Internet ya se populariza y nos dicen que todos tendremos el mismo acceso a datos e información, por tanto, todos estaremos en igualdad de condiciones. The Next Convergence es de un premio Nobel, Michael Spence, que dice es inevitable. O sea, todos los países van a caer en el mismo modelo. Es cuestión de esperar, ¿no? Como la fruta madura, que país tras país caigan en el modelo occidental, abramos las líneas comerciales y todos entremos en más y más globalización homogénea, por decirlo así. ¿Cómo está el mundo hoy? Bueno, evidentemente sabemos que el mundo se ha fragmentado, que el mundo ahora, pues, otra vez va a ser un mundo multipolar, de bloques. ¿Cómo estamos a nivel de tecnología y de I+D? Esta gráfica la presento habitualmente también en todos los indies, en eje horizontal, I+D sobre PIB, fundamental. Ahí yo estoy obsesionado con esto. Es como los rankings en las escuelas de negocio o la Champions en los partidos de fútbol. ¿Dónde estamos en los rankings? Eje horizontal, I+D sobre PIB, que es un indicador avanzado de cómo será nuestro país en el futuro. Si una compañía no invierte en I+D y sus competidores sí, o esa compañía es muy lista y tiene un modelo de negocio muy diferencial, o al final está a la vista. Entonces, en países suele pasar lo mismo. Ahí tenéis I+D sobre PIB en horizontal y en vertical, investigadores por millón de habitantes. ¿Qué tenemos? Pues tenemos ahí unas naciones líderes arriba de todo, que son Israel y Corea del Sur, modelos muy diferentes. Israel, sabéis, bueno, zona de conflicto permanente, una estrategia país muy clara, que es estrategia militar o tecnología militar y agua, para bien o para mal, un modelo que evidentemente no nos gusta, no va con nosotros. Pero Corea del Sur, que era más pobre que Nigeria en 1960. O sea, Corea del Sur ha atacado rápidamente las posiciones y en general toda Asia lo está haciendo y China está siguiendo esa trayectoria. Entonces, ahí tenemos una lección muy importante. Yo, en mis alumnos, básicamente internacionales, cuando dicen, ¿qué podemos hacer? Latinoamérica, por ejemplo, mirad a Asia. O sea, Asia era irrelevante. Corea del Sur era tercer mundo. Antes de los Juegos Olímpicos veíamos a Corea del Sur, prácticamente los desconocíamos. Y hoy están arriba de todo. Hay dos naciones líderes que son esas. Pero China, sabéis que lo tienen planificado, quiere colocarse ahí. Quiere colocarse, además, el horizonte es 2049, que es el centenario de la Revolución China. Estados Unidos no va a dejar que esto pase. Ahí tenemos pues, la gran tensión geopolítica del momento, la competición básicamente tecnológica entre superpotencias. Y Europa, estamos ahí detrás, estamos desparramados, estamos pensando qué hacemos, nos toca tomar decisiones, pero poco a poco nos vamos quedando atrás. La respuesta a la nueva situación geopolítica y tecnológica son inversiones masivas en I+D, como nunca hemos visto antes. Esto también lo actualizo cada año. Bueno, hace unos meses, justo antes de la guerra de Irán, las Big Tech nos decían que van a poner 660.000 millones en hardware de supercomputación. La bolsa cayó poco después porque hay dudas si podrán recuperar estas inversiones. Pero fijaros el nivel de esfuerzo. Esfuerzos, 1 billón americano son miles de millones europeos. Hay montañas de dinero para impulsar hacia adelante la ley de Moore, para sustituirla por la computación cuántica, para controlar esas tecnologías. Ahí está el gran juego planetario actual y no podemos quedarnos al margen.
A nivel estadístico, fijaros cómo la zona plana, esto es I+D sobre PIB en el mundo, la zona plana es la época de la globalización. Durante 20, 30 años el mundo fue plano en tecnología. No había sensibilidad tecnológica. ¿Qué nos decían los romanos? Nos decían, poned vuestras empresas en balsas y llevároslas al lugar más eficiente del mundo. El mundo era un gran mercado y el driver era el coste, era fabricar a bajo coste. Durante 30 años la I+D mundial fue plana. Desde 2016, cuando inauguramos el INDI, no fue cosa nuestra, obviamente, se ha disparado. ¿Veis cómo desde 2016 hay un punto de inflexión y hoy el mundo está a 2,6 prácticamente de I+D sobre PIB. Europa está al 2, el mundo está al 2,5, 2,6. Claro, ¿qué pasa? Que China se ha colocado ahí, que Estados Unidos se ha colocado ahí, que hay tensión entre ellos, que Japón se ha sumado y están subiendo el indicador y separándose del resto del mundo. España está muy abajo. España está muy abajo, hemos seguido una trayectoria, bueno, bastante débil y tenemos mucho por recuperar. Y Europa no está muy lejos de esa trayectoria. Europa tiene que subir sustancialmente. Tenemos un gap, un déficit que tenemos que cubrir con urgencia. El mundo se fragmenta no solo en horizontal, no solo a nivel de bloques, de fragmentos, de áreas geográficas, también verticalmente. La cima de la economía mundial hoy está conquistada por empresas tecnológicas. La tecnología crea un valor financiero absolutamente increíble. Para bien o para mal, quizá hay expectativas que no se van a cumplir. Pero hace 20 años la cima de la economía mundial estaba gobernada, estaba conquistada por petroleras, automovilísticas, bancos, distribuidoras. Hoy solo tenemos empresas tecnológicas. El valor de Nvidia, valor financiero de Nvidia, que es la empresa que más vale del mundo, la de mayor capitalización bursátil, llega a los 5 trillones. Trillones son billones europeos. Para que tengáis una idea, 5 trillones es el PIB de Alemania. O sea, esa empresa vale tanto como el PIB de Alemania. Están cambiando muchas cosas y muy rápido y no llegamos a entender qué significa todo esto, ¿no? Por detrás Google, Apple, etcétera, etcétera. En rojo veis el valor del PIB español. O sea, un conjunto de compañías valen más que el PIB español. Y, en cierto modo, las 7 magníficas, los 7 consejos de administración de las 7 grandes compañías tecnológicas norteamericanas del momento controlan, gestionan un capital financiero superior al PIB europeo. 7 consejos de administración de 7 corporaciones norteamericanas. Ups. Hace 2015, justo antes de iniciar el INDI, The Economist alertaba, en un artículo que veis ahí, ¿Alemania se volverá digital? Alertaba de que Europa estaba perdiendo el carro de la transformación digital. Esto era 2015, lo comentamos en el primer INDI también. Fijaos cómo está ahora, digamos, lo que son los... en esa gráfica hay una comparativa de los gigantes norteamericanos versus los gigantes industriales europeos. Los gigantes digitales norteamericanos versus gigantes industriales europeos. Fijaros, las bolitas azules son empresas que han sido referentes para nosotros. Mirad, por ejemplo, BASF, esta bolita azul que está aquí debajo. En el eje horizontal tenemos número de empleados, eje vertical, cuánto invierten en I+D, y el tamaño de la bola es proporcional al valor financiero de esa compañía. Fijaros, BASF, BMW, Bosch, Volkswagen, fijaros cómo están siendo rodeadas por grandes gigantes norteamericanos que sabéis que cada vez son más poderosos y están entrando en todas partes. Por tanto, la situación no es fácil. En ese momento, ya en 2015, ese artículo de The Economist decía que Facebook valía más que Volkswagen. 2015. Y decía, esto es irracional. Realmente es irracional. Decía, por cada $1 de inversión financiera en una compañía como Facebook, Volkswagen genera 16 veces más empleo. Facebook no genera empleo, Volkswagen evidentemente sí, empleo de calidad. Es decir, dos modelos, modelo de mercados financieros ultra rápidos norteamericano y fuertemente digital, modelo industrial territorial europeo que crea valor en los territorios y empleos de calidad. Últimamente, además, ha habido un cambio. Estas compañías tan poderosas pues están creando un cambio ideológico, sea por ellas o sea por sus ecosistemas. Estoy leyendo este libro, acabo de leer este libro hace poco, que os recomiendo, La República Tecnológica, de Alex Karp. Alex Karp es el CEO de Palantir, que es una empresa de datos e IA que trabaja para el Pentágono. Palantir tenía pues, un gran centro de datos operando en Irán, en la guerra de Irán, tomando decisiones en tiempo real con evidencias que capturaban del campo de batalla, claramente aplicaciones militares, ¿no? Y Alex Karp nos dice que el sistema americano tiene que cambiar. Dice, se ha acabado el free market, se ha acabado la época del mercado libre, y lo que tiene que venir es
una fusión entre el Estado y las corporaciones tecnológicas. Claramente, esas corporaciones tecnológicas dando servicio a los sistemas de defensa y seguridad norteamericanos. Priorizar la seguridad sobre otras libertades. Esto lo dice este libro. Uso intensivo de la inteligencia artificial para el control social. Esto lo dice un libro norteamericano, de una persona que está controlando una gran corporación norteamericana. Un capitalismo de Estado mucho más dirigido, con áreas estratégicas. Sabéis que Trump ha cortado gran parte de la ciencia norteamericana, pero ha reforzado áreas muy vinculadas a defensa. Esto es un tipo de capitalismo de Estado. Y cuando acabé de leer el libro, y además habla, pues no habla, pero se intuye, una cierta oligarquía tecnológica, los tecnooligarcas, ¿no? Cuando acabé de leer este libro, pensé, esto se parece mucho a China. Curiosamente. O sea, los extremos se tocan. Y ahora pensad, ¿qué pasaría? Porque claro, pensamos que son enemigos. ¿Qué pasaría si fueran amigos? ¿Qué pasaría si se pusieran de acuerdo? Simplemente una hipótesis. Bueno, pues Europe, we have a problem. Es el momento de integración europea, es el momento de la tecnología europea, es el momento de tomar las cosas realmente en serio. No sabemos qué va a pasar, pero el escenario claramente no es el de 2016. Es el momento de la defensa también. Como mi buen amigo y maestro Pedro Mier dice a veces, cuando hablamos de defensa de los valores europeos. No podemos tener miedo de hablar de defensa, hay que defenderse, tenemos que defender nuestros valores. Y es una gran oportunidad industrial, como ha dicho el ministro y como todos los indies sabemos. Y acabo con un mensaje final de esperanza que hemos también repetido durante estos años de Indie. Por primera vez en la historia, esta sobrecarga tecnológica, este cambio tecnológico nos puede llevar a economías de abundancia. Y pueden ser economías prácticamente utópicas. La tecnología hace bajar en picado el coste de los procesos. Podríamos tener alimentación infinita, las hamburguesas, infinita, prácticamente gratis, prácticamente a coste cero. Información infinita, prácticamente gratis, prácticamente para todos. Inteligencia infinita, prácticamente gratis, prácticamente para todos. Economías de la abundancia. No sabemos modelar una economía de la abundancia. La economía se ha construido sobre ideas de competitividad, ideas de eficiencia operativa, ideas de recursos escasos. ¿Qué pasaría si tuviéramos de todo para todos? Esa es la alternativa utópica a la alternativa distópica, ¿no?, que nos presentaba Alex Karp en la anterior diapositiva. Pero en todo caso, jamás como ahora hemos tenido tantas oportunidades para hacer un mundo mucho mejor. Final, 2036. ¿Qué podemos desear para 2036? Bueno, veis que el escenario no es fácil, es muy incierto. Yo lo que diría es, no nos convirtamos en romanos. Sigamos siendo la aldea gala, inconformista, independiente, con iniciativa, fijaros cuántas is, ¿no? Y con ilusión, con mucha ilusión para seguir pensando, seguir propagando ideas y seguir, evidentemente, haciendo crear esta comunidad, que ya es una comunidad de amigos que hemos creado durante estos años. Muchísimas gracias.